Entonces, vamos a ver la sociedad judía, el tema 2. Dijimos las tres clases sociales, dijimos sacerdocio corrupto, después hablamos de una clase media y después hablamos eh, de la clase baja, que eran los esclavos, ¿sí? Hablamos de diferentes corrientes políticas, ¿sí? Nos damos cuenta de que muchos eran opositores, pero que se unieron contra Jesús. Los saduceos y los fariseos eran partidos políticos opuestos, pero se oponían, ambos se unieron para estar en contra de Jesús. Ahí también habla de las Pascuas judías en este tema. Y finalmente llegamos a los ejercicios, la página 24, ¿sí? ¿La tienen ahí? Dice, realiza una pequeña descripción de cada grupo religioso que constituía la sociedad judía en la época de Jesús. A ver, ¿quién se animó con esta? A ver, de a uno, ¿eh? Todos juntos no, ¿eh? Ketsi hizo la tarea y ella participó. Vamos a Los ver. saduceos, los Hola. saduceos, los saduceos Sí, eran un partido político y mundano que apoyaban el sacerdocio, creían en la bien, ley y rechazaban todo tipo de tradición oral. Negaban la resurrección, la inmortalidad del alma y el mundo espiritual. muy bien. Gracias, Lalo. ¿Alguien más describió a otro grupo, como hizo Lalo recién con los saduceos? Yo no sé si la respuesta está correcta, pero yo puse en la sociedad judía de la época de Jesús existían varios grupos religiosos. Los seduceos que se enfocaban en la ley escrita y la tradición sacerdotal, los fariseos que se enfatizaban la interpretación oral y la práctica religiosa, los esenios Los que, esenios, que buscaban la pureza ritual y la separación del mundo, y los celotas que luchaban por la independencia judía. los Además, celotes. Claro, eran terroristas, habíamos dicho, ¿no? Eran como unos terroristas. además el Sanedrín, Ajá. el, el tribunal judío y los escribas, intérpretes de la ley, también desempeñaban roles Sí, importantes en la vida religiosa judía. buenísimo. Gracias, Norma. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más puede agregar más grupos religiosos? Por ejemplo, ¿quiénes eran los herodianos? ¿Alguien lo anotó? ¿Cómo los agarré a todos, eh? Tremendo, cómo los agarré a todos. Offside, diríamos en soccer. Eran oficialistas los heredianos. Claro, los herodianos era un partido político judío simpatizantes de Herodes, ¿sí? Eh, ¿Y los helenistas? ¿Alguien se acuerda quiénes eran los helenistas? Chan, 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 chan. El helenismo. Creí que estaban en la pregunta 1.3 que dice cada grupo religioso, o están en la 1.4 que es la columna. Estamos en la Estamos en la 1.3 1.3 y después vamos a y pasar después al 1.4 donde amplía un poco más lo que estamos hablando en la 3. Sí, sí, sí. Vamos a pasar al 1.4 si quieren. Pasamos al 1.4 y se relaciona con una A con B y volvemos a ver esto mismo, ¿sí? ¿Quiénes eran los herodianos? oficialistas. Claro, los que simpatizaban con la autoridad que estaba ahí, que era Herodes. Los celotes, ahí tenemos a los celotes. Los ¿Quiénes eran? revolucionarios. Los Revolucionarios. revolucionarios, muy bien.
Ahí están los helenistas. ¿Quiénes eran los helenistas? Judíos de la dispersión. Judíos de la dispersión. Muy bien. ¿Por qué? El helenismo era un movimiento que convertía a los judíos de la religión judía a la religión griega. ¿Sí? Esos eran los helenistas. Los judíos que se habían convertido en griegos. Habían adoptado el idioma griego, habían adoptado la cultura griega y la religión de los griegos, ¿sí? Los que habían vivido fuera de Palestina. Los que habían vivido fuera de Palestina. Exactamente, así es. Bien, el D dice hebraístas. ¿Quiénes eran los hebraístas? Ahí. Y los guardianes de la cultura y lengua. Sí, señor, guardianes de la cultura y de la lengua hebrea, ¿sí? Las mujeres, el grupo de mujeres, ¿qué pasaba con las mujeres? Poca instrucción académica. Exactamente. Y esto es algo que yo les voy a pedir que se guarden en su corazón para después ver el contraste de Cristo para con la mujer comparado con el Antiguo Testamento. No solo el contraste de Cristo, sino de todo el Nuevo Testamento, la reivindicación de la mujer, ¿sí? Eso es un tema interesantísimo para ver a lo largo de todo lo que sea el estudio del Nuevo Testamento, pero sobre todo en Cristo. Cristo se encargó en cada cosa, incluso los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, se encargan de hacer hincapié en la inclusión de la mujer. ¿Quiénes eran los publicanos? Recaudadores de impuestos. Recaudadores de impuestos. Los publicanos, ¿por qué los israelitas le tenían bronca a los publicanos? ¿Cuál era el problema? Los publicanos, si tenían que cobrar $10 de impuestos, cobraban $14 y se quedaban con 4 ellos. Y mandaban 10 para Roma. Negocios, negocios. Entonces, imagínense el dinero que hacían estas personas. Ahora, el israelita que sabía que en vez de pagar 10 tenía que pagar 14, imagínense a un compatriota que le estaba, entre comillas, robando. Pero bueno, así era el sistema, entonces por eso los israelitas le tenían tanta rabia a los publicanos. ¿Cuál de los evangelistas fue un publicano? Mateo. Mateo. Muy bien, Teo, exactamente. 4, perdón, el esclavo sería el 4 y sería el sector más empobrecido. ¿Amén? Sí, ya lo vendí yo, ya está. Espero que lo hayan hecho bien todo. Los voy a mutear para seguir avanzando. Está bueno que maestro da la respuesta. Muy bien, tema 3. En tema 3, ahí vimos un poquito más detallado los periodos de gobierno o de acontecimientos importantes que hubo dentro de este periodo intertestamentario. Vamos a ir a los ejercicios. Y en la página 27, en el 1.5 dice responda. ¿Qué se denomina periodo intertestamentario? Ya lo dijimos, ¿no? 400 años de silencio. Dios no levantó profeta ni hubo escritura sagrada. Y este periodo de tiempo se encuentra entre los dos testamentos. ¿Sí? Es importante entender que el periodo intertestamentario no hubo escritura sagrada, Dios no levantó profetas, pero sí hubo un montón de hechos sumamente importantes para darle forma al mundo en el que Jesús llegó. Ahí, en el periodo intertestamentario, se formaron los grupos religiosos, saduceos, fariseos. Ahí tenemos el inicio de los celotes, bueno, todo eso que es muy importante en el desarrollo de los evangelios. El imperio romano, el imperio griego y todas esas cosas, ¿sí? Por eso es importante saber qué ocurrió en ese periodo. Bien, después dice el punto 1.6, dice, la lección nos presenta muchas fechas y sucesos, sería bueno ordenarlos en forma de cuadro. ¿Se anima? Para no entrar tanto en fechas y demás cosas, es importante que ustedes tengan ahí anotados los años, qué años pasó cada cosa, eh, y qué cosas importantes ocurrieron en esos años. No es algo que tienen que hacer demasiado profundo, pero sí es importante dejar en claro, por ejemplo, en los años 400 antes de Cristo comenzaron
el crecimiento de las sinagogas, se reconocieron los libros canónicos, ¿sí? Cuando estudiemos bibliología, nos introduciremos más en qué es el canon y cuáles son los libros apócrifos y por qué los libros apócrifos son apócrifos y no están dentro del canon. Todo eso lo vamos a ver, cómo se formó la Biblia, ¿sí? O sea, hay libros que cumplen determinadas reglas y por eso son canónicos. Canon significa regla, ¿sí? Entonces, los libros que cumplen esa regla están dentro de lo que es la Biblia. Los libros que por alguna razón no cumplen con esas reglas quedan afuera de la Biblia y se les llaman apócrifos, ¿sí? La religión católica tiene una Biblia con los libros apócrifos, que en el caso de nuestras Biblias solamente figuran los libros canónicos, los libros que están cumpliendo con esas reglas, ¿sí? Bien, en el 380 a.C. hubo modificación de todo lo que es la escritura hebrea, de todo lo que ellos habían recopilado del Antiguo Testamento. Hubo algunas actualizaciones que se hicieron. En el año 280 hasta el 150 a.C. surgió la primera traducción de la Biblia. ¿De qué idioma a qué idioma fue la primera traducción de la Biblia? Se le dice de los 70 porque eran los eruditos. Eran 70 eruditos judíos que se encargaron de hacer esa traducción. Muy bien. Como eran 70, ¿cómo se le llamó a esa Biblia? El matrimonio baldovino va a seguir muteado. Gracias. ¿Cómo se llamaba esa Biblia? Que el nombre de los 70 eruditos le dio nombre a esa traducción. ¿Se La acuerdan cómo se llamó? Septuaginta. Hasta que lo Dice dijo. Testamento, Aquí versión se llama. es lo que vamos a permanecer. La Septuaginta fue una traducción. ¿De qué idioma a qué idioma? Baldovinos, en silencio, por favor. ¿De qué Griego, idioma? ¿Eh? griego. Muy bien. Fue la primera traducción de las escrituras del hebreo al griego, ¿sí? Hoy para nosotros es muy común tener la Biblia en todos los idiomas, tener diferentes versiones. Pero ¿saben? En esa época era un suceso absolutamente extraño la traducción de un libro. Por eso hay muy pocas copias de muchos manuscritos de filósofos de la antigüedad, de historiadores, hay muy pocos. Menos de la Biblia hay mucho, porque Dios es así. Cuando hablemos de bibliología, nos vamos a meter en todo eso, vamos a ver cómo se dio origen la Biblia, las cosas que están comprobadas científicamente hoy, la arqueología, cómo fue comprobando todo lo que es la Biblia, cómo se dio forma a lo que es la Biblia, las traducciones, va a ser algo súper apasionante, así que prepárense para ese día. No está muy lejano. Bueno. Durante el siglo II antes de Cristo hubo una nueva clasificación para los escritos hebreos. Se los separó en tres: la ley, los escritos y los profetas. ¿Sí? La ley, los escritos y los profetas. Se le dio tres separaciones. Hoy la Biblia está separada en libros poéticos, libros históricos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Libros históricos, libros poéticos, profetas menores, profetas mayores, Pentateuco. Hoy hay otras divisiones como se estudia la Biblia, pero en aquel momento, cuando Jesús llegó a la tierra, la clasificación era la ley, que era el Pentateuco, los escritos, que eran que tenían que ver más con lo histórico, y los profetas, que tenían que ver obviamente con los profetas que Dios había levantado. ¿Sí? Después lo vamos a ver mucho más profundo todo eso. Bueno, para finales del siglo II empiezan a aparecer, a través de la proliferación literaria que había, empiezan a aparecer algunos libros apócrifos. Yo creo que con eso estamos para ese cuadro ahí, para tener un resumen bien pequeño de todo lo ocurrido en esas fechas. Vamos a meternos en el tema 4, donde hablamos acerca de las características de los sinópticos.
hablamos acerca de los trasfondos y empezamos a mirar un poquito más de a quién iban dirigidos los libros. ¿Se acuerdan que hablamos de que Marcos generalmente es breve, es directo en lo que él narra, porque estaba escrito para... ¿Quién estaba escrito Marcos? ¿A quién escribió Marcos? ¿Cuáles eran los destinatarios? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que escribía breve, directo, conciso, que una de las palabras claves que se usaba era inmediatamente, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque sus destinatarios tenían una característica. No eran gente que le gustara leer, no eran gente muy culta, eran gente de acción. ¿Quiénes eran? Los romanos, Muy bien, muy bien. Raúl, ¿no? sí. Muy bien, Raúl. Gracias, Raúl. Excelente. Destinado a los romanos. Lucas, que narra más colorido, con más detalles, que explica un poco más algunas cosas, que te pone más en escena, que se detiene a describir las cosas. ¿A quién le escribe? Lucas. A los Es griegos. a los griegos. ¿Quién respondió? Elsa. Elsa, querida, muy bien. A los griegos escribe Lucas. ¿Y Mateo? Mateo que habla del cumplimiento de las profecías mesiánicas, que usa mucho la genealogía para demostrar la descendencia de Jesús de David, de que era descendiente de David. ¿A quién le escribe? Judío. A los judíos, muy bien. Entonces, Mateo a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos. Todo esto les da a los evangelios sinópticos diferentes maneras de narrar los mismos sucesos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en la manera en que iba a llegar a sus destinatarios. El hecho de que uno escribiera a un pueblo, el otro a otro, el otro a otro, hizo que narraran las cosas, los mismos sucesos, pero lo contaran de manera diferente. Y eso no solamente es productivo para los oyentes, para los lectores de aquel entonces, sino también es ¿cómo decirlo? Le hace un aporte, ¿no? Como que nutre más los hechos para que lo podamos entender mejor, lo podamos tener un paneo general mucho más profundo de lo que pasaba. Es algo bien interesante. Bueno, ahí hablamos un poco de los trasfondos, ¿no? Los detalles sobresalientes de cada libro, todo eso espero lo hayan leído y después vamos a la lección, la pregunta. 1.7, página número 32. Relacione columna A con la columna B. Yahvé ha mostrado gracia. ¿Es A, B o C? Lucas. Lucas. ¿Yahvé ha mostrado gracia? ¿Es Lucas? Marcos. 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 Corríjalo a mi hermana. Marcos es Yahvé ha mostrado gracia o Jehová ha mostrado gracia. Punto 2. Su escritor fue un publicano, recién lo dijimos. Mateo, Mateo, muy bien. 3. Lo escribió el médico amado. ¿Quién era el médico amado? Lucas, Lucas, muy bien. 4. Probablemente María fue su informante. Lucas, Lucas, muy bien. 5. Llamado Leví, hijo de Alfeo. Mateo, Mateo. Escrito entre el 50 y 60 después de Cristo. Mateo, Mateo, ¿Cómo? Mateo. Mateo, muy bien. 7. Escrito entre el 45 y el 70 después de Cristo. Marcos, Si no me Marcos. dejan contestar, me voy. Guarda con la bye. ofensa, guarda con la ofensa que se esconde el viejo hombre ahí, ¿eh? A ver, esta va para Coco. Esta va para Coco. Escribió en arameo, Coco. Ya se fue. Aquí estoy. Escribió en arameo, Coco, el 8. Mateo. Muy bien, listo, ahí está, es genial.
Contiene palabras en latín. Marcos. Marcos. Miren qué interesante. Contiene palabras en latín porque el lenguaje de los romanos es en latín. ¿Sí? Entonces ahí tenemos más una evidencia de lo que hizo Marcos, el trabajo que hizo Marcos para ser entendido por los romanos, que era un pueblo de acción, no era un pueblo de letras. ¿Sí? 10. Escrito en griego muy pulido y expresivo. Bueno, Lucas. Lucas. Tuvo a Pedro como informante. Marcos. Marcos. Marcos, muy bien. Escrito posiblemente desde Italia. Marcos. 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 Escrito posiblemente desde Antioquía. Mateo. Mateo. Dirigido a los romanos. Marcos. Marcos. Marcos, lo que dijimos 22 veces ya. Muy bien. 15. Dirigido a los judíos. Mateo. Mateo. 16. Dirigido a los griegos. Lucas. 17. Netamente práctico. Netamente Marcos. práctico. ¿Eh? Marcos. Marcos. Muy bien. Ahora sí. 18. Se lo considera el Evangelio del Rey. Mateo. 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 Jesús como Hijo del Hombre. Lucas. Lucas. Muy bien. 20. Jesús como el gran siervo de Dios. Lucas. Marcos. Marcos. Es Marcos. Yo Marcos. digo que la tengo mal. Marcos. Muy bien, muy bien, muy bien. Corregimos todo entonces. La 8 era B, la 8 era A. La 8 era A y la 20 es B. Ok, yo digo que ni ¿Sí? copiarse. Pasa por copiarme de Lalo, dice Raúl. Ah, muy bien. Página 33. Revisión general. Dice, responda. ¿Qué evangelios se encuentran comprendidos en la categoría de los sinópticos? Esta es fácil. Los tres primeros Mateo. libros del Nuevo Marcos. Testamento. Muy bien. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué es un libro apócrifo? A Es ver, aquel que no ¿quién? A está. ver, esperen. Voy a mutear a todos, voy a mutear a todos. ¿Quién se anima a contestar esto? Yo. Son aquellos que no están incluidos en el canon. A ver, conteste. Son aquellos que no están incluidos en el canon. Ahí está, muy bien. Ahora sí lo escuché. Aquellos que no están incluidos en el canon tienen, escuchen, errores doctrinales, tienen errores históricos, tienen errores geográficos y muchos otros errores más que veremos en bibliología. ¿Está bien? Por eso se quedaron afuera del canon. ¿Mm? Muy bien. Seguimos el siguiente. ¿Están todos muteados? Vamos a mutear a todos otra vez. Ahí. Dice, responda con verdadero o falso. 1. No existen otros evangelios aparte de los sinópticos. No escucho nada. Falso. 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 Existe primero el Evangelio de Juan, ¿sí? Y después hay algunos otros evangelios que son apócrifos, que no son dentro del canon, pero son supuestamente pseudo evangelios. La palabra evangelio señala victoria. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. De Nerón hay que destacar su buen corazón. Falso. Falso. La religión de los romanos fue el animismo. Verdadero. Verdadero. El periodo intertestamentario fue una preparación para la llegada del Evangelio. Falso. ¿Qué decía Aurelia? Verdadero. Verdadero.
Claro, es lo que estamos hablando. 400 años de silencio, que no hubo escritura religiosa ni sagrada, no hubo un profeta que se haya levantado, pero durante ese periodo se dieron un montón de sucesos históricos que le dieron forma al mundo en el que Jesús nació. Por lo tanto, es una preparación para la llegada del Evangelio, ¿sí? Punto 6. La fiesta de la Pascua prefigura el descenso del Espíritu Santo. Sáquese el mío, sáquese el mío. Falso. Falso. ¿Falso? No, espera. ¿Qué prefigura el Pentecostés? Ya la vendí, perdón. ¿Qué prefigura la Pascua? La Pascua es Cristo, ¿no? No es el Pentecostés. El Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo, pero la Pascua simboliza a Cristo, el Cordero sacrificado por nosotros, ¿saben? Entonces es falso el 6. El 7, el Yom Kippur era un día de luto nacional. Verdadero. Verdadero, muy bien. 8, la Septuaginta es la versión latina del Antiguo Testamento. Falso. Falso, muy bien. ¿Por qué? Que es la versión griega del Antiguo Testamento, pero griega, ¿sí? Esas son preguntas de examen, ¿eh? Ojo, ¿eh? 9. Una de las palabras favoritas de Marco es inmediatamente. Verdadero. Verdadero, muy bien. Mateo da mucho énfasis en la obra del Espíritu Santo. Verdadero. Falso. Falso. El énfasis de Mateo está en Jesús como rey, ¿sí? Porque acuérdense que él escribe a los judíos, ¿sí? Muy bien. Ahora sí nos vamos a meter en la lección 2, que es una lección que no vimos la clase pasada y que tendrían que haber contestado igual los ejercicios leyendo el libro, ¿sí? Pero nos vamos a meter un poquitito en la clase y vamos después a contestar los ejercicios. ¿Correcto? Muy bien. Nacimiento, infancia y ministerio de Jesús. Es la lección 2. Dice, vamos a ver algunas anunciaciones del nacimiento de Cristo. Los evangelios van a mostrar, bueno, lo que es la encarnación de Cristo en Jesús, la infancia y los principios del ministerio de Jesús, ¿sí? Vamos a ver a Satanás queriendo destruir el propósito para el cual Jesús había llegado, que era la redención del hombre, por supuesto. Y acá dice, mas Cristo no vino a ser derrotado, sino para triunfar en la horrenda cruz, cumpliendo así la voluntad de Dios. ¿Estamos todos en la página 35 leyendo? Así me acompañan en la lectura, ¿sí? Desde antes de la concepción hasta el último momento de Jesús en la tierra podemos ver la soberanía y la providencia de Dios en su vida. Los objetivos de esta lección: valorar el plan divino de redención desde la eternidad, comprender los momentos por los que tuvo que pasar el Hijo de Dios al encarnarse y así autolimitarse, ¿no? Pues estaba dentro de las limitaciones humanas. Sentir un amor cada vez mayor hacia Jesús al entender su propósito de ser el Cordero de Dios. Miren qué interesante esto, ¿no? Tenemos que sentir un amor cada vez mayor hacia Jesús al entender el propósito para el cual Él llegó a la tierra. 4, poder tomar la victoria sobre las tentaciones como las tomó Jesús. Mirá qué interesante. Bien, empecemos con las anunciaciones. Tema 1, página 36. Arranca con Lucas 1, del 1 al 4, y es la dedicatoria. Lucas le dedica el Evangelio a una persona llamada como Teófilo, ¿sí? El nombre viene del griego, no se sabe bien quién era este hombre,
Podemos deducir algunas cosas, obviamente que era, que era griego por el nombre, Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios o estudiante de Dios. Hubo algunos eruditos que pensaron que Teófilo señala al lector cristiano en general, y otros que ocultaban un personaje conocido, como el sobrino del emperador Vespasiano, o sea, como que era un nombre en clave, ¿sí? Teófilo era un nombre clave para que nadie sepa que el sobrino del emperador era cristiano, pero que estaba dirigido a él. Eso es lo que algunos eruditos dicen. Eh, lo más probable es que sea un nombre verdadero, dado que se le llama excelentísimo. Se estima que fuera un oficial destacado. Esto es lo que se cree, ¿sí? Las dos genealogías, Mateo y Lucas, ponen los dos genealogías y tienen un propósito las genealogías. No es que quisieron poner un montón de nombres por poner. No. Pusieron ahí la genealogía con un propósito. Y la idea es que descubramos con qué propósito los evangelistas, Mateo y Lucas, pusieron ahí toda esa serie de nombres, ¿sí? Que hasta a veces parece que alguno se quiere aburrir leyendo tantos nombres. La genealogía de Mateo y Lucas parecieran tener una contradicción, pero no lo es, no hay ninguna contradicción. Eh, Uno trata de establecer la descendencia de José como hijo de David y el otro la de María, ¿sí? Lucas trata de ir por la genealogía de María. Eh, la vía de Mateo, como está orientado a los judíos, va por el lado paterno y de realeza, ¿sí? De José. Y Lucas, la vía materna, porque Lucas a quién le escribe, a los griegos. Los griegos estaban más del lado humano que del lado divino. Los judíos eran gente religiosa, ¿m? Eran fundamentalistas religiosos. Bien, la intención de Mateo es interesante a la hora de ver la genealogía que Mateo pone. Dice, intercalado entre los nombres de varones, hay nombre de mujeres. Ellos son Tamar, Raab, Ruth, Betsabé y María. Siendo la sociedad judía netamente patriarcal, no era común observar algo como esto, ¿sí? Entonces, si encima de que nosotros miramos a Tamar, Raab, Ruth, Betsabé y María, excepto María, vamos a ver que las otras tres tenían una dudosa procedencia, amados. No eran personas santas. De hecho, Tamar y Raab, ¿qué eran? Raab y Tamar. Prostituta. Muy bien, exactamente. Eran prostitutas. ¿Saben? Para nosotros, bueno, es un nombre más que estamos leyendo, pero ¿saben para los judíos lo que eso era? Que apareciera en la genealogía del Mesías mujeres que no eran judías y que encima en el caso de Tamar y de Raab eran prostitutas. Esto es fuerte para ellos, ¿eh? Betsabé, con lo que sabemos que hizo Betsabé. Eh, acá empezamos a darnos cuenta la intención de Dios. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto, que era un golpe bajo para la sociedad patriarcal judía, para el machismo judío, donde pone de relieve la importancia de las mujeres, sin importar su condición y su origen o nacionalidad. Para nosotros no es un dato demasiado importante, pero sí para los judíos. Para los judíos era algo fuertísimo. Para ellos no había lugar para las mujeres, y mucho menos para ciertas mujeres, como Rahab y Ruth.
Sin embargo, Dios quiso, para vergüenza del humano, del hombre, del judío, y para honra de su nombre, puso mujeres ahí. Increíble. Y ya el Evangelio, cuando comienza, ya empieza reivindicando a la mujer. Y es apasionante leer las historias de estas mujeres. Ruth vino de Moab, Ruth la moabita, la abuela de David. Mira lo que te digo. De Moab, Rahab, ya sabemos dónde estaba Rahab. Tamar, una prostituta con la que se acostó Judá. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo cómo Dios empieza la reivindicación de la mujer. Algo hermoso. La mujer deja de estar relegada, como lo estaba en el Antiguo Testamento, para ahora ser reivindicada en el Nuevo Testamento. Amén. Y eso es algo glorioso, maravilloso, algo hermoso, es una gran noticia para todas las damas. ¿Ok? El segundo detalle es una discrepancia entre Mateo 1.17. En Mateo 1.17 que dice, así se llega a que hay una división de 14 generaciones, por lo tanto debería contarse 42 nombres, solo se hallan 41, hay una explicación para todo eso, dice la solución está en que se menciona el nombre de David al finalizar la primera sección y se repite el mismo al comenzar la segunda. A ver, esto lo ponen acá porque muchos eruditos, estudiosos de cada detalle, no se ponían de acuerdo, pero la Biblia no se contradice, gracias a Dios. Está todo muy organizado por nuestro Señor Jesús y por nuestro Padre Celestial. Ignoramos la razón por la cual Mateo vuelve a incluir a David, pero de esta forma se soluciona el problema, dice, ¿no? Bien. Les cuento un detalle. Ustedes van a ver Mateo, espero todos tengan su Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo así. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué dice? Libro de la genealogía de Jesucristo. Ahora, en el idioma original que escribe Mateo, cuando se traduce al griego, dice libros, se dice biblos génesos. Escuchen. Biblos génesos. Y el significado que encierra biblos génesos es el libro de los comienzos. También podría traducirse de esa manera. Haciendo un paralelo con Génesis. O sea que en realidad el espíritu de lo que escribe ahí Mateo está hablando de un nuevo comienzo, de una nueva temporada. Es algo maravilloso, Biblos Génesis. Es algo muy lindo, se lo quería decir porque es algo Yo tengo una interesante de pregunta, saber. pastor. ¿Eh? Yo tengo una pregunta. Sí, pregunte. ¿Hay algún trasfondo cuando Dios usa para el arrepentimiento o la vergüenza del hombre a las mujeres, estas prostitutas? ¿Tiene algún trasfondo esa parte? No sé si me configuro No, a bien la ver, pregunta. explícamelo de vuelta. Ok, cuando dice que Dios, por su misericordia, ah, en la restauración de la, ¿cómo se dice? Para la integración de Integra a las Jesús, mujeres, supuestamente, digamos. ajá, Sí. usa a dos mujeres prostitutas. ¿Hay algún trasfondo además de la vergüenza para el hombre de eso? No, es únicamente la finalidad de Mateo, como le escribe a los judíos, es de demostrarles que Dios piensa en las mujeres, que Dios reivindica a las mujeres y que en la genealogía mesiánica están incluidas mujeres. A ver, recuerden que Mateo escribe aproximadamente en el 60 después de Cristo, ¿sí? Cuando ya la iglesia estaba alcanzando gran parte del mundo conocido. Entonces, había mucha discrepancia, de hecho, Pablo pelea mucho con los judaizantes, mucha discrepancia con la mujer, porque quienes venían de una cultura judía no le querían dar lugar a la mujer. De hecho, esto se suma que en algunos lugares, como por ejemplo en Éfeso,
había sacerdotisas, que eran prostitutas, ¿sí? Entonces, imagínense todo lo que ocurría en esos ámbitos de la iglesia donde se quería dejar a un costado esa clase de mujeres. Entonces, Mateo escribe esto para mostrar a los judíos que Dios no hace acepción de personas, que Dios mira el corazón y que no importa el trasfondo histórico de una persona o no importa su sexo, ¿sí? No importa su condición, no importa su situación, no importa si es varón o mujer. Lo que importa es el corazón rendido a la voluntad de Dios. Y esto es lo que Mateo busca con la inclusión de estas mujeres. Mandar un mensaje a los judíos, un mensaje claro, ¿no? Y directo. La mujer está dentro del plan de Dios. La mujer está incluida. Eso es lo que está diciendo. A los judíos, porque los judíos la excluían de todo, ¿sí? Muy bien. ¿Está bien, brother, con eso? ¿Quedó claro? Claro. Buenísimo, gracias. Avancemos un poquito más. La anunciación del ángel a Zacarías. Recuerden, esto figura solo en Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas, ¿quién fue el informante de Lucas? María. Muy bien, muy bien. ¿Y el informante de Marcos? Pedro. Pedro, muy bien. Ahora, María por estas cosas es que se afianza mucho el hecho de que María fue la informante de Lucas, ¿sí? Por estas cosas, porque María cuenta detalles que solo María sabía, como por ejemplo toda la historia de Juan el Bautista, ¿sí? Toda la historia de Juan el Bautista, ¿quién más podría saberla si no era María, que fue a visitar a su prima y cuando ésta estaba embarazada, ¿no? Y dice que el bebé saltó en la panza, el bebé de la, ahora se me fue de la cabeza el nombre de la mamá de Juan el Bautista, ya me voy a acordar. Elizabeth. Elizabeth, gracias. Saltó el bebé cuando escuchó la voz de María que saludaba, ¿no? Eso es porque María fue a visitar a Elizabeth y en ese contexto de charla ahí, me imagino que te habrán chusmeado todo, ¿no? Quizá no había café con pan, pero por ahí había algo parecido que acompañara y le contara Elizabeth todos los detalles de la concepción de Juan el Bautista a María. Y María se los trasladó a Lucas. Hay cosas bien interesantes en, en la concepción, en el anuncio del ángel a Zacarías con respecto al nacimiento de Juan el Bautista, porque Zacarías es una especie de Abraham, ¿sí? Entonces dice, el primera anunciación del ángel Gabriel, en cuanto a hechos relacionados con la inminente encarnación del Mesías, anteriormente había actuado en Daniel 8:16, en la visión del carnero y el macho cabrío, y en Daniel 9:21. Esas son las apariciones del ángel Gabriel. ¿Dónde más aparece el ángel Gabriel además de los evangelios? En el libro de Daniel, capítulos 8 y capítulo 9. ¿Sí? En la profecía de las 70 semanas. También anunciará el nacimiento de Jesús en Lucas 1:26 al 38. O sea que el ángel Gabriel se encargó de hablar con Daniel, capítulo 8 y 9 de Daniel, y después fue el que llevó el mensaje de que venía Juan el Bautista a Zacarías, y después también fue el que anunció a María y a José sobre la llegada de Jesús. ¿Sí? Podríamos decir que el ángel Gabriel fue el encargado de llevar el mensaje mesiánico. ¿Sí? Zacarías es un personaje contradictorio. Dice, había orado junto con Elizabeth para tener un hijo y cuando el ángel le anuncia la respuesta de Dios, él no lo cree. No creyó Zacarías que sus oraciones serían contestadas. Y yo me animo a creer, por leer el pasaje y entrar un poco en el contexto de la historia, que había orado tantos años y cuando vio que biológicamente ya era imposible, abandonó esa oración. Dejó de orar por eso. ¿Sí? De golpe, después de quién sabe cuánto tiempo dejó de orar por esa situación y se resignó a no ser papá, aparece el ángel Gabriel. Y le dice que va
es el Padre. Y cuando el ángel, escuchen, se le presenta un ángel adelante, y me imagino que el ángel Gabriel debe ser, debe tener un porte importante, debe ser algo impresionante ver a ese tipo, sí. eh, Él no lo cree, a pesar de que el ángel se lo está diciendo ahí al frente, ¿no? Es algo tremendo. Pero muchas veces actuamos como Zacarías, dice acá el libro. Vemos las posibilidades humanas y humanamente hablando, quizás hay cosas que parecen imposibles, ¿sí? Pero para Dios todas son posibles. Dice, para las posibilidades humanas son nulas y eso a veces hace que limitemos el poder de Dios. Todo lo que nosotros queramos forzar nosotros a que suceda, eh, está dentro del marco de la limitación humana. Pero Dios siempre va a hacer lo que tenga que hacer, aunque para nosotros sea imposible, Dios va a hacer Dios lo va a hacer posible. ¿Pero por qué? Porque va conforme al propósito de Él. ¿Sí? Había un propósito para Juan el Bautista. Un propósito que tenía que ver con el plan eterno de Dios. No es que Dios se le ocurrió y dijo, ah, le voy a contestar la oración a Zacarías porque me cae bien Zacarías, la verdad que... No, no. Dios le concede la oración a Zacarías porque la oración de Zacarías tenía que ver con su plan eterno, la concepción de Juan el Bautista, quien prepararía el camino para el Señor. Por eso recibe respuesta la oración de Zacarías. Amén. Ahora, lo maravilloso de esto es que cuando llega la respuesta, cuando Zacarías se rindió, ¿sí? Cuando Zacarías ya no oró más por eso, ya está, listo, ya está, ya perdí, se me pasó el tiempo, ok. Dios es así, porque de esa manera la gloria es para Él. Amén. No es para ningún hombre. Bien, dice, en esta ocasión el padre corrigió a su siervo, dejándolo mudo hasta el nacimiento. Zacarías, Gabriel se le presenta ahí, le da el mensaje y Zacarías no lo cree. Y como no lo cree, la señal que le dice el ángel, ahora te vas a quedar mudo. Y esto es algo importante también saber. La gente incrédula siempre va a enmudecer. El que tiene dudas, el que duda de su fe, el incrédulo, el que no puede creer que Dios va a hacer algo, siempre va a estar con la boca cerrada. Pero aquellos que tienen una fe profunda, aquellos que le creen a Dios por encima de cualquier circunstancia, siempre abrirán su boca para adorar, para alabar, para exaltar, para predicarles a otros, para enseñar la palabra, para lo que sea, sin importar la circunstancia que estén viviendo. ¿Sí? Hoy veía un video de Juan Balistreri, que todos saben que Juan Balistreri es mi predicador favorito. Y él decía, ¿qué fue? Dice, Pablo le dijo a Timoteo, esto que aprendiste de mí, ¿no? Transferirlo a otros. Y dice, ¿y qué aprendió Timoteo de Pablo? Pablo le podía decir, mirá, me viste tener abundancia, me viste tener hambre, me viste enfermo, me viste preso, pero eso no detuvo el ministerio, eso no hizo que yo dejara de predicar la palabra. ¡Wow! Me impactó. Eso no hizo que yo me detenga. Yo seguí predicando la palabra, no importa mi circunstancia. Eso que aprendiste de mí, transferíselo a otros. Tremendo. El video lo compartí en Facebook, por si lo quieren mirar. Tremendo. Pero es así. Nada puede detener el avance del Evangelio. Nuestras circunstancias no pueden detener el avance del Evangelio. Nosotros no podemos ser un obstáculo para el avance del Evangelio. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser, sí o sí, estamos llamados a ser la expresión de Cristo en la tierra. Por lo tanto, nosotros somos quienes provocan un avance del Evangelio, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. No importa la circunstancia. Si estemos en abundancia o en necesidad, en salud o en enfermedad, que todo nos salga bien o todo nos salga mal, el mensaje del Evangelio debe seguir siendo predicado y debemos siempre provocar un avance del Evangelio, independientemente de lo que nos toque vivir.
Fuerte, ¿no? Fuerte. Pero los que tienen esa fe nunca, nunca cerrarán sus labios. Llegarán al templo el domingo cuando nos juntamos en el santuario a cantar y a gritarle al Señor, gracias Señor, a pesar de las circunstancias que tengan. Van a adorar, van a cantar, van a dar saltos, gritos de júbilo, a pesar de las circunstancias que estén viviendo. Porque la fe trasciende lo temporal. La fe mira lo eterno. Y en lo eterno, ya sabemos, todo está resuelto para nosotros. Aleluya, gloria a Dios. No me quiero meter demasiado porque si no, no vamos más hoy. Juan el Bautista tendría una misión importantísima: preparar el camino del Salvador. Ahí lo pueden ver en Lucas 1:15. Y el tema de que sea un nazareo, acuérdense que es un pacto el nazareo, esto lo vamos a ver, el tema del nazareo lo vamos a ver un poco más cuando estudiemos Pentateuco, que era un nazareo, ¿sí? Sansón era un nazareo, ¿sí? Nazareo no es lo mismo que nazareno. Nazareno es alguien que viene de Nazaret, pero nazareo es un pacto de separación de esa persona para Dios. Y esto era el mismo pacto que tuvo Sansón, por ejemplo. Hubo varios que tuvieron un pacto nazareo, pero Sansón tuvo también Juan el Bautista. En Números 6:3 habla del pacto de los nazareos, para que tengan un detalle si quieren leerlo en algún momento. Bien, la anunciación a María, en Lucas 1:26 al 38. La historia de Zacarías y de Elizabeth en Lucas 1, se las recomiendo que la lean. Espero todos hayan leído los evangelios, los primeros 4 capítulos por lo menos, pero si no lo leyeron, les recomiendo que vayan a la Biblia y lean la historia de Zacarías y de Elizabeth. Me encanta la historia de Zacarías y de Elizabeth. El ángel le dice, Elizabeth, la que llamaban estéril. Me encanta. ¿Quiénes la llamaban estéril a Elizabeth? Sus parientes, sus amigos, sus vecinos. ¡Wow! La llamaban estéril. Y dice, esa que llamaban estéril, bueno, esa ha sido elegida por Dios para una obra tan importante como esta. No importa lo que otros digan de nosotros, amados. No importa la opinión de los demás. Pueden decir lo que quieran. Eso no nos debe mover del propósito al que hemos sido llamados. ¿Amén? Buenísimo. 6 meses después de haber concebido a Elizabeth, ¿cuántos? 6 meses, ¿sí? Gabriel se presenta a María en Galilea y le anuncia lo que ya todos sabemos, ¿sí? Hay una declaración que se le atribuye a San Anselmo, dice, Dios puede hacer promesas humanas, Dios puede hacer personas, dice, Dios puede hacer personas humanas de 4 maneras. Miren lo que dice. Por medio de la unión del hombre y la mujer, como hace todos los días, dando vida a millares de criaturas. Punto 2 dice, sin la intervención del hombre y la mujer, como en el caso de la creación de Adán. 3, del hombre sin la mujer, como en el caso de Eva. Y 4, de la mujer sin la intervención del hombre, como en el caso de Jesucristo. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Amén. María, al aceptar el desafío del Señor, también aceptó el peligro de que la sociedad la apedreara por adúltera, ya que estaba comprometida. O sea, María estaba desposada con José. ¿Qué significa comprometida? María no estaba casada con José, ¿sí? Esto es fundamental también entenderlo, porque al aceptar la asignación divina, María se estaba exponiendo a que la pudieran matar, asesinar directamente. Otro de los riesgos que tenía que enfrentar al hacer la voluntad de Dios, era que la ruptura se podía romper la relación con José. ¿Cómo le explicaba a José que había concebido el Espíritu Santo? Medio complicado, ¿no? Entonces, ella no solo se arriesgaba a la vergüenza pública, a que la mataran, sino también a perder a la persona con la que estaba comprometida, ¿sí? Todos esos riesgos corrió María, y esos son los riesgos que muchas veces también corremos nosotros. ¿A qué nos exponemos cuando le creemos a Dios? ¿Cuáles son los riesgos que asumimos? María, a pesar de todo eso, dijo que se haga
con tu sierva, conforme a tu voluntad. Wow. Que se haga lo que Dios determina conmigo, no lo que yo quiero, que se haga lo que vos querés, Señor. Es un gran ejemplo para nosotros, María, en ese sentido. No es para hacer una estatua y adorarla, pero sí es un ejemplo de fe, de creerle a Dios. ¿Amén? Bien, la visita de María a Elizabeth. Inmediatamente después de la visita del ángel Gabriel, María fue a ver a su familia, la familia de Elizabeth, y al verla la criatura saltó en el vientre y fue llena del Espíritu Santo. Esta reacción del bebé nos indica que tenía un pensamiento propio el bebé, ¿no? Es una vida independiente de la madre, lo cual es un excelente argumento ¿contra qué? Contra el aborto. ¿Mm? Una vez llena del Espíritu Santo, Elizabeth prorrumpió en alabanzas por el milagro efectuado por el Señor y bendiciones a María por haber tenido fe y obedecido su palabra. Seguramente Elizabeth recordaría lo sucedido con Zacarías, su esposo, y admiraría la fe de esa joven doncella. Y si a estas bendiciones María contesta con un hermoso canto de alabanza al Señor llamado Magnificat. Ese es el nombre que le pusieron. Lucas 1, 46 al 55. Después de esto, María acompañó a Elizabeth durante 3 meses. Se quedó 3 meses con Elizabeth, María. Seguramente hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Nacimiento de Juan el Bautista, Dios busca personas que lo amen y obedezcan su palabra para cumplir sus propósitos. Es evidente que tanto Zacarías como Elizabeth lo eran por sus alabanzas y sujeción al Creador. Una vez más, Dios hacía el milagro de dar vida a una criatura y gozo a sus padres. Este caso todavía más evidente por la edad de ambos, que eran viejitos, ¿sí? El Señor eligió el hogar para que naciera Juan el Bautista, ya que así como fueran sus padres, sería él. Mirá. ¿Saben? Y esto es algo interesante que podemos charlar un poquitito. Tus hijos, mis hijos, son el reflejo de lo que viven en su hogar. La iglesia siempre va a estar para apoyar, los líderes siempre van a estar, los líderes jóvenes siempre van a apoyar y van a incluirlos y van a amarlos, los pastores también, los líderes de la iglesia también. Pero los papás son los discipuladores de sus hijos. Sus hijos no solamente son sus hijos, son sus discípulos, ¿sí? Y un discípulo crece por el ejemplo, no porque le abras un texto bíblico, se lo leas y lo hagas orar 10 minutos, sino por un ejemplo de vida, un ejemplo que se conduce. Nuestros hijos ven cuando nosotros mentimos, ¿no? Mirá lo que te digo, tocaron el timbre, es el vecino, decile que no estoy, decile que no estoy. Te estás enseñando a mentir. Parece algo inocente, ¿no? Pero pasa. Te pasás un semáforo en rojo y tu hijo te dice, pasaste un semáforo en rojo. Bueno, pero no pasa nada, hijo. Le enseñás a transgredir la ley. Que transgredir la ley no hay problema. Wow, es fuerte, ¿no? Y sí, casi sin darnos cuenta, nosotros le damos ese ejemplo. Bauti se enoja si yo paso un semáforo en rojo. Significa que alguna vez lo pasé, ¿no? ¡Papá! ¡Estaba en rojo! Te grita desde atrás. Este, y uno se da cuenta de que, uy, la regué. ¿Mm? Pero bueno, son esas cosas que tenemos que saber. Nosotros discipulamos a nuestros hijos en nuestros hogares. ¿Amén? Bien, ¿qué más dice? Esta ocasión en que Zacarías recupera el habla. Y también el oído. ¿Saben? Dicen los teólogos que por lo que ocurre en la situación cuando nace Juan el Bautista, se cree que no solamente estaba mudo Zacarías, sino que también estaba sordo. ¿Por qué? Porque dice que le hablaron por señas. Le hablaron por señas a Zacarías, avisándole que ya había nacido el hijo. Le hablaron por señas porque era sordo, ¿sí? Evidentemente, estaba sordo. Cuando escribe el nombre del hijo que le pone Juan, sin que supiera la esposa el nombre, la esposa también había elegido Juan, quiere decir que eso también era de parte de Dios, entonces él recupera el habla. ¿Mm?
Eh, dice, Zacarías alaba al Señor cuando recupera el habla, en primer lugar, y profetiza acerca de su hijo, quien iría delante del Señor preparando su camino. Los versículos de Lucas 1 del 68 al 79 son conocidos como el Benedictus, la bendición, la declaración de Zacarías, ¿sí? Teológicamente se le conoce como Benedictus. Anunciación a José. Faltaba un personaje importante a guardar la noticia de Jesús, y este era José. Él era el hombre que se había comprometido con María. Jamás había tenido relaciones sexuales con ella. Por lo tanto, el embarazo de ella le llevaba a romper su futuro casamiento. No solamente María asume unos riesgos tremendos cuando acepta la asignación que Dios le da, y no también José. A ver, ¿qué iban a decir los vecinos, no? El qué dirán. El famoso José podía ser conocido como el famoso corneta, la deshonra. ¿Mm? Sin embargo, también vemos la consideración de José al no querer difamar a María. Miren qué hombre prudente, ¿no? Qué hombre cauto, qué hombre que realmente amaba, ¿no? A esa mujer. Dice, no, dice que quiso dejarla en secreto, sin que haya escándalo, para que nada malo le pasara a María. Dice, sin embargo, José también entraba en los planes de Dios, y Dios le mandó un ángel que le declarara esta situación por sueños. Le indicó que el bebé iba a ser el Salvador. Le recordó la cita de Isaías 7:14. Le habló de la concepción virginal de Manuel, de Dios con nosotros. El versículo 25 indica un detalle importante: que después de recibir José a María, no la conoció. O sea, no tuvo relaciones maritales hasta que nació Jesús. Nació Jesús siendo Virgen María. ¿Ok? Muy bien. Vamos a los ejercicios todos juntos, ¿les parece? Actívense, así se despiertan. Vamos. ¿Cuántas veces aparece, página 39, cuántas veces aparece el ángel Gabriel y ante quiénes? Dos veces. Muy bien. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Sáquense el mute y díganlo. Zacarías y María. Zacarías y María. Muy bien. Y dijimos que en el Antiguo Testamento se le apareció a alguien más. ¿A quién? A Daniel. A Daniel. Muy bien. Pregunta 2. ¿A quiénes se le presenta un ángel? Reciben un gran desafío de fe. ¿Y en qué consistía? ¿A quiénes? Primero a Zacarías. ¿Sí? ¿Cuál era el desafío para Zacarías? ¿Cuál era el desafío de fe para Zacarías cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo? La edad. La edad, exacto. Un hijo en su vejez. Se le presenta a María, ¿sí? ¿Cuál era el desafío de fe para María? Que no estaba casada. Que no estaba casada, que la podían apedrear, la podían matar, incluso caer en descrédito público. Cuántas cosas horribles le podían pasar. Para José, ¿cuál era el desafío de fe? Que él no había tenido relaciones con María y la vergüenza. Exacto, la vergüenza pública, ¿no? Creerle a Dios, aceptando igual a María como esposa, ¿no? Era algo duro también de asumir. Eh, ¿Y esto qué nos habla, amado? A veces nosotros anhelamos y deseamos el cumplimiento de ciertas promesas, aunque Dios ya cumplió su promesa a la llegada de Cristo. Pero lo que tenemos que saber es que siempre movernos creyéndole a Dios tendrá un costo. Creerle a Dios tiene un costo, conlleva un desafío.
A veces creemos que, no sé, seguir a Cristo y confiar en su palabra es algo que, bueno, sí, va, no, 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 no. Tiene un costo. Tiene un costo que es obedecer cuando no hay garantías de lo que va a venir. Es creerle a Dios solo porque Dios te lo dijo, te lo mostró y punto. Y vos sabés que tenés que obedecer sin presentar ningún tipo de objeción, aun cuando los hombres, las mujeres, tus vecinos, tu familia o quien sea te cuestione, te critique, te señale. Muchos de los que están en esta clase, muchos de ustedes seguramente tuvieron que recibir algún tipo de cuestionamiento, crítica por su fe en Cristo. Y ese Una cuestionamiento, pregunta, diga, sí, le escucho. ¿cómo uno sabe que es Dios o no es uno mismo? Mirá, por lo general ocurre lo contrario a lo que vos quisieras, por lo general. Una de las señales con la que te das cuenta de que es Dios es cuando es contrario a lo que vos querés, cuando no tiene lógica para vos, cuando lo que te está pasando, el sentir que hay en tu corazón que viene del espíritu, te das cuenta que no tiene nada que ver con vos, que vos nunca harías eso o que vos nunca tomarías esa decisión, que no es de tu agrado incluso, que no es algo que te da satisfacción. Yo le puedo dar ejemplos, pero no quisiera yo ponerme como ejemplo, ¿sí? Pero amados, y sobre todo cuando uno está pastoreando, tiene que a veces que tomar decisiones que uno no quiere tomar. Movimientos que hay que hacer, que uno sabe que Dios está hablándole respecto a eso, que humanamente no, ¿para qué? Pero si estamos bien así, ¿para qué vamos a hacer esto o lo otro? Si así estamos bien. Pero hay algo fuerte que ocurre dentro de uno, que es contrario a nuestra naturaleza humana, que es contrario. ¿Te acordás, Coco, cuando hablé de que ofrendé mis lentes? ¿Te acordás? Eh, yo no quería hacer eso. Que no los ofrendé finalmente, ¿no? Al final no los di. Y hasta el día de hoy, bueno, conservo los lentes que no quise dar. Eso iba contra mi naturaleza. No era algo que yo quisiera hacer. Me parecía hasta loco, absurdo. Bueno, ahí está. Esa es una de las maneras. La otra es esto. Todo lo que se pase por acá o por acá tiene que tener un respaldo acá. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con el Dios me dijo. Dios me dijo, Dios Pero me dijo. Todo lo que Dios nos dijo hasta acá. Y la Biblia dice que antes nos hablaba por medio de los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo. ¿Sí? La una figura pregunta, del Hijo nos habla. Es el modelo, es lo que va a crecer en nosotros. Y cualquier cosa que crezca en nosotros que no tiene que ver con el Hijo, no viene del Hijo. Esa es otra manera de medirnos, de darnos cuenta si viene de nosotros o si viene de Dios. ¿Sí? Una pregunta. Pregunte. Entonces el ángel se le apareció a Zacarías y a María y a José Por sueño. por sueño. Entonces ahí ya no es la misma, pues, ¿verdad? Claro, porque a José no se le apareció como se le apareció a Zacarías. Personalmente. Claro, fue en Ok, sueño. ok. Exacto. Gracias por la pregunta, muy buena aclaración. Importante aclarar eso. Fue en sueño, estoy ¿sí? yendo a la pregunta de Coco. So, cuando uno quiere saber si viene de parte de Dios o de parte de uno, puede haber una confirmación que pueda venir como de otro lado, otra persona confirmando eso. Puede pasar. Eh, una de las grandes señales, podríamos decir, es que a la hora de hacer algo te gobierna la paz. Te gobierna la paz. No hay inquietudes. Quizás, o sea, ¿cómo explicarlo? El momento en que Dios te dice, mira, esto quiero, te cimbronea. Como que, pero hay algo en el fondo, no en las emociones del alma, sino en el fondo de nuestro ser que trae paz. ¿Puedo añadir algo a eso? Claro, añada, maestro, diga, le escucho. Yo, bueno, en mi opinión, o no sé, o pregunta más bien,
esto de que si es Dios o es uno, tiene que ver mucho el fruto, ¿no? Ya sea el fruto bueno o fruto malo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, vamos a decir así claramente, por ejemplo, un negocio. O sea, Sí. cuando no es, no es, o sea, ¿verdad? Me Ujú. imagino yo. Y ahí es donde tenemos que ver si cualquier cosa que hagamos, ¿sí? Que Porque, a ponerlo en ver, práctica. y está bueno lo que plantea Raúl, porque a veces creemos que si es de Dios va a salir bien, ¿no es cierto? Que si es algo de Dios, inevitablemente va a salir bien. Y quizás no salga bien para nosotros, quizás no salga bien para nuestro provecho personal, pero sí para provocar el avance del reino, ¿sí? Y por ejemplo, cuando hablamos de los mártires, el hombre que cruzó el océano se fue al África para sembrar la palabra del Señor, le agarró malaria y se murió a las 2 semanas. Y uno dice, no era de Dios, pero por ahí ese hombre le predicó justo a alguien que ese alguien después cumplió con un propósito. A ver, por eso digo, humanamente hablando, nosotros no podemos medir los propósitos, ¿sí? Nosotros no podemos medir el propósito de Dios por lo humano, por el concepto humano. Tenemos que entender que quizás salió mal para mí, pero eso produjo un avance para alguien más. Eh, por ejemplo, vamos a suponer un misionero va a un país, ¿sí? Eh, Predica la palabra, enseña, levanta discípulos, X situación, de golpe tiene un problema de salud, tiene que volverse a su país de origen. Y llega a su país de origen y ese problema de salud le quita la vida, se termina muriendo, ¿no? Y uno dice, bueno, se fue a ese país, ¿no? Se ve que no era de Dios, porque mira lo que pasó, se terminó muriendo. ¿Eh? Hay muchísimos casos así, ¿eh? Muchísimos. Sin embargo, nosotros, de nuestro punto de vista humano, podemos decir, che, no era Dios que vaya, ¿eh? Porque mirá, nosotros no sabemos, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque él discipuló gente, quizás dejó establecida una iglesia, quizás esa iglesia alcanzó a otras personas donde nadie más podría alcanzar, no sabemos. Por eso es que nosotros no podemos evaluar, juzgar y señalar humanamente hablando los planes que son de Dios. Porque nosotros tenemos una mirada corta. El que ve toda la trayectoria es Él. Lo que sí tenemos que entender nosotros como gente que tiene un caminar en Cristo, que tiene que haber un fruto espiritual llamado paz en lo más profundo de nuestro ser. Todo puede ser un caos a tu alrededor, las cosas no están saliendo como vos creías que tenían que salir, pero en el fondo hay una paz de que vos estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Nada más. Y Dios no te dio garantías de nada, pero Dios te dijo, haz esto y vos lo estás haciendo. Punto. Y eso, amados, ¿Puedo no es opinar para algo, cualquiera. pastor? Claro que sí, mi amado, diga. Yo pienso, bueno, mi forma de pensar o de sentir es que si que Dios nos usa a todos, en general, a todo el mundo. Dios usa a todo el mundo porque Él nos hizo. Pero la verdad que si no estamos en Cristo, no, como tú dices, no podemos sentir o no podemos saber que Él nos está usando, a no ser que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Es Si que tenemos a Cristo, exactamente, si no exactamente. tenemos, Sí, sí, si tenemos, porque si mira, sí, tenemos, termina, sí. si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces no hay necesidad de que tú sepas que tú lo hiciste, porque sabes que Cristo lo hizo, no lo hiciste tú. ¿Sí me entiendes? Sí, absolutamente. Eh, y, y a ver, vos dijiste algo cuando empezaste que me quedó acá y ahora se me fue de la cabeza. Eh, Dije que Dios usa ahí a todo el mundo. está, exacto. Eso, ahí. Gracias, gracias, Eric. Hemos, le hemos dado un valor, o mejor dicho, lo hemos sobrevalorado el hecho de que Dios nos use. Escúchenme, hemos sobrevalorado el hecho de que Dios nos use. Bueno, pero Dios me usó igual, Dios me usó. A ver,
Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar, dice, ¿no? Dios usó también una burra para hablarle a Balaam. No hay ningún mérito en ser usado. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Procura presentarte a Dios como un obrero usado, como un obrero aprobado. Porque la gente que pondera y le da demasiada importancia al hecho de ser usado, es la gente que cuando llegue al cielo le va a decir, no te conozco, no sé quién sos. No, pero yo profeticé, yo echaba fuera demonios, yo esto, el otro, 30 años te serví. Sí, sí, fuimos usados por Dios, pero no fuimos aprobados, porque no le conocemos. Y esto es algo importante, porque la iglesia en los últimos años le ha dado demasiada importancia a los que son usados por Dios. Y Dios puede usar hasta un burro si lo tiene que usar. Dios puede usar a las piedras si nosotros nos callamos. Sí, yo también. El hecho de que Dios nos use no es ningún mérito. Lo real es que Dios nos aprueba. Y nos aprueba cuando nosotros le conocemos. Cuando Cristo crece en nosotros, formamos parte de Cristo, de su cuerpo. Y hacemos la obra que Él nos mandó a hacer. La obra que se produce por un obrar espiritual en nosotros. No por nuestras intenciones humanas, sino por el querer como el hacer, por su buena voluntad. Que se produce en nosotros por el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Ser usado, una prédica impresionante, la prédica que me mandé hoy, cómo me usó el Señor, aleluya. Y Dios puede usar un burro, o sea que estamos a ese nivel. No sobrevaloremos el hecho de que Dios nos use. Busquemos con todo el corazón que Dios nos apruebe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por eso. 3. En la genealogía de Jesús aparecen mujeres. ¿Quiénes eran y qué hicieron? Investíguenlo en la Biblia, relátelo brevemente, vamos a pasarlo de largo, háganlo porque está súper interesante. Lo de la genealogía de las mujeres ya lo hablamos, pero más o menos lo dejamos en claro, pero háganlo. Si ya lo hicieron, buenísimo, es una opinión personal, guárdenla, ¿sí? Vamos a ir al tema 2 y ya vamos a terminar. Cómo se nos hizo largo esto, a ver, déjenme chequear un poquitito. ¿Qué falta? Tema 3. Está bien. 4. Vamos a hacer este tema y ya lo cerramos acá. Nacimiento de Jesús. Lucas 2, 1 al 7 dice, Jesús nació un poco antes, por lo menos 2 años de la muerte de Herodes el Grande. Ocurría en el año 4 antes de Cristo. Aunque no se sabe la fecha exacta, se estima que fue alrededor del 7 antes de Cristo. O sea que Cristo nació en el año 7 antes de Cristo. Esos son los vericuetos de la historia humana. Amén. Pero no es un detalle tampoco para ahondar demasiado. Augusto César, perdón, la fecha exacta de la muerte de Herodes el Grande, no del nacimiento de Cristo. Discúlpenme, me equivoqué yo. Jesús nació un poco antes, por lo menos 2 años, de la muerte de Herodes el Grande, ocurrida en el año 4 antes de Cristo. ¿Sí? Aunque no se sabe fecha exacta, se estima que fue alrededor del 7 antes de Cristo. Augusto César, emperador romano, desde el 43 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo, adicionó a su nombre César Octavio, el de Augusto, el cual significa su reverencia. En Hechos 25, 21 y 25, su majestad el emperador. Y así fue cambiando su nombre, ¿no? Dice, en su gestión de gobierno mandó realizar un censo, por el cual José tuvo que trasladarse con María de Nazaret a Belén. Mira qué interesante esto, ya que eran descendientes de David. Jesús, dice, una vez estado allí, María dio a luz y se cumplió la profecía de Miqueas 5:2. Tú, Belén, Efrata, ¿no? ¿Dónde estaba viviendo María y José? En Nazaret. Ahora, ¿por qué se mueven a Belén? Por un censo que manda el emperador Augusto César. Si ese censo no se hubiese hecho, no se hubiese cumplido la profecía. Ahora, para que se cumpla la profecía,
Si Dios tiene que usar al emperador romano, lo va a usar. Por eso digo que no hay ningún mérito en ser usado. ¿Y cómo usó Dios al emperador romano? Mandándolo a hacer un censo. ¿Para qué? Para que María y José se tengan que trasladar a Belén. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía de Miqueas. Si Dios tiene que mover lo que tiene que mover y usar a quien tenga que usar para que se cumpla su palabra, lo va a hacer. Por eso digo que no hay ningún mérito en ser usado. Augusto César fue usado por Dios para que se cumpliera una profecía. No hay que jactarse de ser usado por Dios. Porque que seamos usados no significa que tengamos el destino de Augusto César. Amén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. ¡Wow! Belén estaba colmada de gente. No había lugar en el mesón, casa de albergue. Por eso es que ellos estaban de paso, ¿sí? Porque fueron al censo. Y todo el mundo se estaba moviendo. Y Belén, no era Dallas, no era Houston, ¿sí? Belén era un pueblito, una aldea pequeñita, o sea que muchos hoteles para tener gente no había. Y el movimiento que provocó el censo hizo que ni José ni María tuviesen dónde estar. Dice, por lo tanto el rey de reyes fue acostado en un lugar donde comían las bestias en un humilde pesebre. Cristo nace en un pesebre porque no había lugar en los mesones para albergar y darle albergue a esta pareja. Y eso nos da una enseñanza maravillosa, ¿no? El rey del universo, el creador de todas las cosas, nació en un pesebre. ¿Tuvo un lugar donde nacer? Claro. ¿Dios suple las necesidades? Sí. ¿Dios nos da lo que nosotros quisiéramos? No. Ellos hubiesen querido dar a luz normalmente, en un lugar cómodo, con una partera. Estaban cumpliendo el propósito de Dios. Estaban haciendo lo que tenían que hacer. Sin embargo, esas fueron las circunstancias que tuvieron que enfrentar. Pero el Salvador llegó igual. El plan de Dios se cumpliría igual. El Evangelio sería iniciado esa noche. Los ángeles y los pastores, dice, tanto el cielo como el Padre estaban gozosos porque se había cumplido la primera etapa de la redención, la encarnación y el nacimiento del Redentor. Debido a esto, un ángel anuncia el nacimiento de Jesús a unos pastores de la región de Belén durante la noche. Luego pudieron observar la alabanza de miles de ángeles diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Max Lucado dice en su libro, el privilegio de los indigentes, dice, ¿no? Se llamaba el título del capítulo, que dice, mientras los sacerdotes, los eruditos de la ley, los fariseos, los saduceos y todos los eruditos de la Biblia dormían plácidamente, Dios se les revela a unos pastorcitos, ¿eh? Y les habla y les muestra esta realidad del cielo, ¿no? De donde los ángeles estaban cantando, algo glorioso. En las tarjetas de Navidad vemos este texto, pero muchas veces tergiversado, diciendo, en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Esto es un gravísimo error. El hombre no tiene buena voluntad para con Dios, sino para con su creación. Siempre es Dios quien busca al hombre. Los pastores van y se encuentran con el niño acostado en el pesebre, y son los primeros testigos del nacimiento de Jesús. Esa noche no estaban los Reyes Magos. O sea que el pesebre, así como lo vemos habitualmente, es tradición. Es una tradición. Los Reyes Magos no estuvieron la noche del nacimiento de Jesús. ¿Correcto? Bien. Presentación del templo. Cumplió 8 días, los padres de Jesús lo llevaron para ser circuncidado. Versículo 21. Cuando se cumplieron los días de la purificación, o sea, a los 40 días de la vida de Jesús, fue traído al templo para ser presentado al Señor. María, según el ceremonial de la purificación, era declarada limpia a los 40 días y recién allí podía entrar al templo.
La condición económica de José de María se deja entrever por el sacrificio presentado en esa ocasión, lo cual nos indica su pobreza, aunque no extrema. Ahora bien, el Levítico da instrucciones de acuerdo a la ofrenda que tenían que dar por este tipo de situación, de acuerdo a cada clase social, porque Dios no le pedía una ofrenda costosa a quienes tenían bajos recursos. Quienes ofrecían bajos recursos no ofrecían un cordero, un toro, un macho cabrío, ofrecían una tórtola y un palomino, que son dos avecitas, ¿sí? Y dice la Biblia ahí en Lucas que José y María ofrecieron una tórtola y un palomino. Esto significa que su condición económica era escasa, era baja, ¿sí? Obedeciendo la ley de Moisés, María presentó a su niño al Señor en el portón oriental del atrio llamado Portón de Nicanor, donde ella misma sería rociada por el sacerdote con la sangre de su sacrificio. Luego, un hombre piadoso llamado Simeón fue al templo dirigido por el Espíritu Santo y bendijo a Jesús, su Salvador. La historia de Simeón es excelente, es una maravilla. Aquellos que puedan leer Lucas capítulo 2, si no me equivoco, o 3, 2. Lucas capítulo 2, a partir del versículo 21, la historia de Simeón es hermosa, hermosa. Pueden leerla después con tiempo en algún momento de la semana. También Ana, una anciana profetisa de por lo menos 103 años, de la tribu de Aser, destacó la presencia del niño en el templo y alabó a Dios. Hacemos estas preguntas y terminamos por hoy. Dice, ¿por qué la lección dice que Jesús nació un poco antes de la muerte de Herodes? Nació aproximadamente 2 años antes, ¿sí? Es algo que tienen que tenerlo ahí anotado porque lo van a preguntar al examen, pero no es algo que sea demasiado relevante. La pregunta 2. ¿Quién era el emperador y qué decretó? A ver, ¿quién se anima? Augusto César y decretó un censo. Muy bien, exactamente. 3. ¿Qué profecía se cumplió con el traslado de José y María a Belén? Que Jesús naciera en Belén y el plan de Dios se cumpliera. Muy bien. ¿La profecía dónde está? ¿En qué libro? Miqueas 5:2. ¿Sí? Pero tú, Belén, Efrata. ¿Sí? Bien. Pregunta 4, y con esto terminamos. Qué maravilloso momento de los nacimientos del Salvador. Hubo en aquellos días varias personas que fueron conscientes de eso. Sería bueno hacer una lista mencionándolas, las que se nombraron en las lecciones. ¿A quiénes nombraron entonces que fueron parte de del nacimiento y de los primeros días de vida de Jesús? Primero, ¿quiénes? ¿A quiénes les fue revelado el mensaje del nacimiento de Cristo? Esa misma noche. A los pastorcitos. Los pastorcitos, esos son uno. El otro, ¿quién fue? Que dijimos recién. Los reyes. No, los reyes no estuvieron en el nacimiento. Los reyes vinieron por lo menos 2 años después. Después lo vamos a estudiar. Pero ven que hay cosas que es importante que las estudiemos, porque hay muchas tradiciones que no tienen nada que ver, ¿sí? Simeón, ¿te acuerdan? Simeón, el viejito Simeón. Y por último, la anciana profetisa de 103 años. Esos fueron parte de los primeros días de vida de Jesús en la tierra. Bien, nos quedó repasar tema 3 y tema 4 para terminar la lección número 2. Así que queda de tarea lección número 3 y 4, leer y hacer los ejercicios, y los vemos en la próxima clase. ¿Ok? Y vamos a terminar de ver. La página 45. ¿Perdón? La página 45, ¿verdad? Claro, exactamente. La página 45 hasta la 52 nos faltó ver hoy. Lo vamos a ver el próximo miércoles y vamos a meternos en las otras lecciones. Completen la lección 3, completen la lección 4 y vamos a estar repasando todo eso y viendo
los ejercicios. Amén. ¿Alguna pregunta, amados? ¿A alguien le quedó algo en el tintero que quiera saber? ¿Alguna duda? ¿Algo? Muy bien. Hemos grabado la clase de hoy, así que recuerden, la vamos a subir a YouTube y les voy a estar mandando el link por el grupo de WhatsApp de IET. Seguramente mañana eh, le voy a pedir ayuda a Miguel, que me ayuda a comprimir el archivo para poder subirlo. Así que presten atención a eso. Mañana les voy a estar avisando para aquellos que quieran volver a ver la clase, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, mis amados, mis queridos? ¿No? Muy bien. Amados, gracias por seguir esforzándose en aprender la palabra. Deseo de corazón que esto que estamos haciendo, que recién estamos empezando, sea un viaje maravilloso por las Escrituras, por la palabra de Dios. Viene mucho más. Cuando hablemos de bibliología, Pentateuco, se va a poner hermoso. Esto es hermoso. Hablar de los evangelios es una maravilla. Espero lo disfruten, espero se gocen en esto. Y nos encontramos el próximo miércoles. ¿Les parece? ¿Eh? Me gustaría que algunos de ustedes pongan algún comentario de la clase en el grupo de WhatsApp de qué les pareció y cuál fue la impresión general que les quedó de lo que estuvimos estudiando, ¿sí? Para ir yo viendo más o menos qué puntos están quedando claros, qué cosas por ahí nos falta reforzar. ¿Está bien? Les pido, no le digo a todos que lo hagan, pero sí a algunos que ponga como para poder ir teniendo una orientación de cómo vamos. ¿Está bien? Otra cosa que les digo, cualquier duda que les resulte mientras hacen los ejercicios, no duden en escribirme. Pastor, mire, estoy haciendo el ejercicio número tal, de la página número tal, no me podría ayudar a resolver esto, lo puedo ayudar, no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien, vamos a orar para cerrar la clase de hoy. Jesús, gracias por este tiempo maravilloso, escudriñando tu palabra, aprendiendo los sinópticos, metiéndonos un poquito más en la historia de Jesús. Señor, viene ahora el Sermón del Monte, tantas cosas tan maravillosas para ir conociendo y descubriendo en tu palabra. Te pido que sea transformador, que esta sea una experiencia gloriosa para cada uno de nosotros y que tu palabra siga obrando en nuestros corazones, siga transformándonos, nos lleve de gloria en gloria y de poder en poder. Todo para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y para que Cristo sea dado a conocer por una iglesia madura, conocedora de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén. 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 Amados, la paz del Señor sea con ustedes, que tengan una gran noche. Y